Bienvenidos a otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y en esta ocasión quisiera comenzar una serie de estudios acerca del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo es uno de los temas más fascinantes, interesantes e importantes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, pero a lo largo de todas las Escrituras. Y estoy convencido de que es necesario que todo creyente en algún momento en su vida pueda estudiar acerca de este tema del tabernáculo. Dios le da mucha importancia al tema del tabernáculo y vamos a encontrar muchísimas figuras, verdades que podemos apreciar a lo largo de la palabra de Dios y que tienen relación con el tabernáculo, por lo que es bueno que pueda estudiar este tema. Lo que vamos a hacer aquí en estos estudios no va a ser un estudio profundo, digamos, de todos los detalles y significados de las cosas que vamos a encontrar en el tabernáculo, porque sería un estudio muy extenso. Pero sí voy a colocar varios vínculos en la descripción del video para que pueda estudiarlo de forma individual, donde en estos artículos sí va a encontrar más profundidad y más detalle en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Hay muchos recursos para estudiar el tabernáculo y lo que voy a hacer no voy a inventar la rueda, no es algo distinto, pero quizás abrir el apetito para que los que escuchan pudieran interesarse en estudiar el tabernáculo. Además voy a colocar también más adelante las imágenes y incluso el video y el modelo que voy a estar utilizando y presentando en estos mensajes, para que usted también lo pueda utilizar, bien sea en su estudio personal o bien sea para enseñarlo en la escuela bíblica, para enseñarlo en la congregación, para colocarlo en la página web. Solamente está prohibido utilizar estas imágenes y este modelo con fines comerciales o para burlarse o denigrar la palabra de Dios, pero puede utilizar el modelo en lo que quisiera para poder enseñar acerca de y aprender más acerca de este tema del tabernáculo. Ahora quisiera pensar ¿por qué es importante, por qué es necesario estudiar el tabernáculo? Bueno, uno va a encontrar que en la palabra de Dios le da mucha importancia al tabernáculo. Y uno no va a ver solamente que el tabernáculo es mencionado en el libro de Éxodo, aunque allí vamos a encontrar las instrucciones y la construcción del tabernáculo, y por lo menos 13 capítulos de este libro son dedicados a este tema. Pero vamos a ver más adelante en el resto de la Biblia, en el libro de Levítico, por ejemplo, 19 capítulos tienen que ver con el servicio y el sacerdocio, con las ofrendas que se realizaban allí en el tabernáculo, con rituales que tenían que de alguna manera que ver con el tabernáculo, o tenían que traerse ofrendas al tabernáculo, o el servicio del sacerdocio también y la consagración de los sacerdotes, las fiestas solemnes, el día de la expiación. Todo esto está en el libro de Levítico. En el libro de Números vamos a encontrar el traslado del tabernáculo y otras actividades relacionadas con el tabernáculo. Vamos a encontrar que por lo menos en 21 capítulos de este libro vamos a ver la palabra o encontrar mencionado el tabernáculo. Pero no solamente en la ley, en el Pentateuco, pero vamos a encontrar luego en el primer libro de Samuel, Elí y Samuel, y su interacción y los eventos, actividades que ocurrían en relación al tabernáculo. Y también cuando el arca fue llevada a la batalla con los filisteos y fue tomada. El arca es pues parte de los muebles que estaban en el tabernáculo. En el segundo libro de Samuel, David traslada el arca. En el libro de los Reyes vamos a ver a Salomón allí ofreciendo sacrificios en el tabernáculo que estaba allí en Gabaón. Y no solamente el tabernáculo es directamente mencionado en todos estos tiempos, pero luego fue construido el templo. Y cuando uno estudia el templo de Salomón, y que estuvo también incluso en los tiempos de los apóstoles y del Señor Jesucristo, uno se va a dar cuenta de muchas cosas que tenían que ver en el templo relacionados con el tabernáculo, en cuanto a sus muebles, en cuanto a sus funciones, los sacrificios, el servicio que había allí en el templo. Todo tiene relación con el tabernáculo, de manera que también uno necesita estudiar el tabernáculo para poder entender el templo. Pero entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento, uno llega al libro de Hebreos. Y esto es muy importante. El libro de Hebreos tiene en mente específicamente esta construcción, esta tienda que había allí en el
entre el pueblo de Israel. Porque el libro de Hebreos, uno no va a poder entenderlo si uno no estudia primero el tabernáculo. Hace mención al tabernáculo, hace mención a las partes del tabernáculo, hace mención al servicio que había en el tabernáculo, al sacerdocio que tenía que ver con el tabernáculo. De manera que uno no puede entender el tabernáculo o uno no puede entender el libro de Hebreos si uno no aprende acerca del tabernáculo. Y lo mismo viceversa. Para uno entender el tabernáculo, el libro de Hebreos va a ser una pieza clave para nosotros comprender muchos de los significados de lo que está allí en este libro. Y el libro de Hebreos va a hablarnos acerca del Señor Jesucristo. La superioridad, la grandeza del Señor Jesucristo, el sacerdocio del Señor Jesucristo, sus glorias, su sacrificio. Y todo esto está relacionado con el tabernáculo y eran figuras de las cosas celestiales. Y vamos a enfocar en primer lugar el tabernáculo en relación al Señor Jesucristo, pero no solamente con esto, pero también vamos a ver el tabernáculo en relación a una figura de la iglesia local y también una figura del creyente. De manera que es el deseo de Dios y ha sido el deseo de Dios desde un principio, el de morar entre su pueblo. Y esto es lo que era el tabernáculo, era la morada de Dios entre su pueblo. Lo que vamos a hacer es dividir estos estudios en 8 estudios diferentes. Nuevamente no va a ser a profundidad cada uno de ellos, pero si tiene alguna pregunta o un comentario o algo más que quisiera saber, puede hacerlo en los comentarios del video o también a través del correo electrónico, la página web puede hacerlo. Entonces vamos ahorita primero a introducir el tema del tabernáculo. El segundo estudio va a estar relacionado con el altar de bronce, luego la fuente, vamos a ver el santuario, las tablas y las cubiertas, la mesa de los panes de la proposición y luego el candelero, el altar del incienso y finalmente el arca del pacto. Cuando uno ve la descripción del tabernáculo en las instrucciones y en la construcción que se da allí en el libro de Éxodo, uno se va a dar cuenta que Dios comienza desde la parte de más adentro o más íntima en el tabernáculo donde estaba el arca del pacto, y a partir de allí comienza a describir todo hacia afuera, porque esa es la forma como Dios lo va a realizar. Desde el lugar de su morada hasta la parte de afuera, hasta el atrio. Pero cuando nosotros estudiamos normalmente como seres humanos, vamos a verlo desde afuera hacia adentro. Entonces vamos a ir introduciéndonos desde la puerta, el atrio, el altar y todo lo que está afuera y más adentro en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Vamos a llevar ese esquema para el estudio del tabernáculo. Pero entonces quisiera leer allí en el libro de Éxodo, capítulo 25 y los primeros 9 versículos. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Ahora, en estos cortos versículos vamos a encontrar muchas verdades ilustradas y solamente quisiera enfatizarme o enfocarme en 3 cosas que están allí expresadas y vamos a verlo a lo largo de este estudio. En primer lugar, como una introducción, vamos a ver que este es el lugar de la morada de Dios entre su pueblo, el tabernáculo. Eso es lo que era. Ese era el lugar que Dios había escogido para morar entre el pueblo de Israel. Y esa palabra tabernáculo significa morada. Y uno va a encontrar en Juan capítulo 1, cuando se refiere al Señor Jesucristo,
diciendo que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó quiere decir hizo tabernáculo, tabernaculizó, hizo su morada entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si bien las personas en el pueblo quizás solamente vieron a un ser humano, y como lo decían los enemigos del Señor, hablando despectivamente de él, siendo tú solamente un hombre, te haces a ti mismo hijo de Dios. O cuando decían, no tienes ni aún 50 años y dices que has visto a Abraham. Todo lo que ellos podían ver era simplemente un ser humano. Pero Juan, él dice, vimos su gloria. Él pudo ir más allá de lo que se veía externamente. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en eso vamos a ver acerca del Señor Jesucristo, como este tabernáculo, la morada de Dios, Dios mismo morando entre su pueblo, entre los hombres. Y aunque externamente este tabernáculo era algo que quizás no era muy llamativo, digamos, lo que se veía eran unas cubiertas de pieles de tejones. Pero allí adentro, en la morada de Dios, una gran riqueza y una belleza de aquellos muebles, del oro y de la gloria que podía ser apreciada adentro del santuario. Pero entonces vamos a considerar acerca de la morada de Dios entre su pueblo. Pero vamos a ver, y eso es lo que dice el versículo 8. Habitaré en medio de ellos. Pero vamos a notar algo acerca del modelo para el tabernáculo, porque precisamente Dios le dio el diseño, y es lo que dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es muy importante que Moisés siguiera el modelo que Dios había establecido para la construcción del tabernáculo. Y por último vamos a notar acerca de los materiales que fueron ofrecidos y usados en el tabernáculo. Pero entonces aquí, el tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda. Era un lugar donde Dios había de establecer su morada. Dios quería morar entre su pueblo. Y cuando uno va a ver, Dios va a redimir a su pueblo, sacarlos con mano poderosa de Egipto. Y Dios los va a llevar a lo largo del desierto. Y Dios va a hacer su morada con el pueblo de Israel. Ese era el deseo que Dios tenía. Dios quería hacer su morada entre su pueblo. Y vamos a notar que allí estaba el tabernáculo establecido, estaba en medio del pueblo de Israel. Uno va al libro de Números en los capítulos 1 al 3 y uno se va a dar cuenta de cómo estaba ordenado, cómo estaba organizado el campamento del pueblo de Israel. Y uno va a ver que el tabernáculo estaba en medio y se nos va a describir cómo estaban distribuidos o cómo estaban ubicadas cada una de las tribus con relación al tabernáculo. Vamos a notar que habían 3 tribus al oriente, la tribu de Judá, la tribu de Zabulón y la tribu de Isaacar. Luego había 3 tribus que estaban al sur. Estaba la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Luego habían 3 tribus, la de Benjamín, Manasés y Efraín, que estaban al occidente. Y habían otras 3 tribus, la de Neftalí, la de Aser y la de Dan, que estaban al norte. De manera que así estaban acampados. Pero entonces estaba la tribu de Leví, la cual iba a poner sus tiendas alrededor del tabernáculo y al frente del tabernáculo, a la entrada del tabernáculo al oriente. Allí estaban la tienda de Moisés y de Aarón y los hijos de Aarón. De manera que cuando uno nota la forma en cómo estaba organizado el campamento de Israel, una de las cosas que Dios va a mostrar es el orden que debían tener. No iba a cada quien buscar la forma como quisiera, pero Dios había establecido un orden. Y Dios había organizado todas las cosas para que fueran conforme como Él lo había dicho. Y no solamente al momento de establecer el campamento, pero también al momento de marchar. También iban a ir en este mismo, utilizando un orden. Donde los levitas y el tabernáculo, todo iba a estar allí en el medio. Entonces, esa es la idea.
el tabernáculo siempre iba a ser la parte central. Y vamos a ver que los relatos de no solamente el trayecto de Israel entre Egipto y Canaán, uno va a ver el tabernáculo en la parte central, pero el lugar de la morada de Dios siempre ha formado parte de un lugar central, importante en la vida de su pueblo. Y asimismo para nosotros, el Señor Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que Dios quiere, que en la iglesia local esto se manifieste. En primer lugar, que se manifieste que existe un orden. Y en segundo lugar, que existe la presencia de Dios. Y eso es lo que uno va a leer en 1 Corintios capítulo 14. Bueno, de por sí la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, él les va a estar relatando a los creyentes o hablándole a los creyentes la importancia de conservar el patrón y el orden que Dios ha establecido en la iglesia local. Y entonces él llega al capítulo 14 y él va a mostrar cómo debe ser la reunión en la iglesia, en la asamblea. Y él va a decir entonces que cuando ustedes están reunidos, él dice, si todos están hablando en lenguas, si todos están hablando al mismo tiempo, ¿qué es lo que va? Y entra una persona de visita, un indocto, él va a decir que estáis locos. Pero él dice, si todos están profetizando, y luego él va a decir cómo es que debe ser la participación de los creyentes o de los varones allí en la iglesia local. Va a decir por turnos, uno de acuerdo a la palabra que quiera compartir. Y entonces él va a decir que cuando viene un indocto y puede ver el orden que hay en la iglesia, él dice, verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, cuando uno contempla las cosas en orden, una de las características de cómo Dios obra es que Dios siempre va a buscar el orden. Dios lo hizo desde el momento de la creación. Cuando uno lee los primeros capítulos, el primer capítulo de Génesis, uno se va a dar cuenta, al principio dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué es la obra que Dios está haciendo? Él está colocando cada cosa en su lugar. Él está creando las cosas, llenando y poniendo todo en orden, separando la luz de las tinieblas, separando lo seco de las aguas, separando la expansión de los cielos y la tierra, y poniendo en las aves para los cielos, los peces para el mar, las bestias para el campo. Y todas estas cosas Dios las está llenando y poniendo cada una de las cosas en su lugar y en orden, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Y el orden es algo que debe estar, una de las características que deben ser expresadas y manifestadas claramente en la reunión de una iglesia local. Entonces, en una reunión, en una iglesia donde personas todos hablan al mismo tiempo, donde se ve que hay desorden, no puede el Espíritu poder estar obrando en estas circunstancias porque Él no va a guiar a la confusión, ni mucho menos al enredo. Dios manifiesta un orden. Dios se complace en el orden en la iglesia y por eso al final allí de 1 Corintios 14 dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden. El orden en la iglesia es muy importante y es una expresión, una manifestación verdaderamente de la presencia de Dios entre su pueblo. En el campamento de Israel, allí había orden. Era evidente el orden. Dios había establecido este orden. Dios había establecido el lugar para cada una de las tribus, para cada uno de dónde debían ubicarse cada una de las familias de acuerdo a su tribu. Y así era como debía respetar el pueblo ese orden que Dios había establecido. Pero entonces no vamos a ver solamente el orden en cuanto al campamento de Israel, pero en el mismo santuario, en el mismo tabernáculo, allí hay un orden. Ahora vamos a ver primero las medidas. Eso está descrito en Éxodo capítulo 26 y capítulo 27. El tabernáculo, el atrio, medía 100 codos. Un codo era la longitud
se utilizaban las partes del cuerpo para establecer las medidas de longitud, y es desde el codo hasta la punta de los dedos. Ahora, que no es una medida específica o milimétrica, de acuerdo como nosotros lo utilizamos el día de hoy con centímetros y milímetros o pulgadas, pero era aproximadamente 45 centímetros. De acuerdo a los historiadores que hablan, algunos entre 40 o 45 centímetros. Había el codo más largo, que es utilizado también en el libro de Ezequiel para describir el templo de Ezequiel, que era un codo de quizás aproximadamente 52 centímetros. Pero para efectos de nuestro estudio vamos a tomar la medida estándar de 45 centímetros para un codo. Y vamos a notar que las mismas medidas tienen su sentido, tienen su razón de ser. Y todo es dado en codos, de manera que vamos a seguir utilizando los codos, pero vamos a dar también esta medida en metros como para tener una idea del tamaño que tenía cada una de las cosas. Pero 100 codos entonces de longitud y 50 codos de ancho. Y la puerta estaba ubicada al este. Y entonces el santuario tenía 30 codos, que son aproximadamente 13.5 metros por 10 codos de ancho, 4.5 metros, y 10 codos de alto. De allí, de estos 30 codos, 20 codos eran para el lugar santo y 10 codos para el lugar santísimo. Y estaba dividido en tres partes este tabernáculo. Estaba el atrio, estaba el lugar santo tras el primer velo, luego del segundo velo estaba el lugar santísimo. De manera que había, nuevamente, vemos un orden, y Dios está diciendo cómo iban a ubicarse cada uno de los muebles, y cómo iba a ubicarse también en el lugar santo, y qué había de haber en el lugar santísimo. Todas estas cosas Dios estableció el orden, de manera que esto es algo que podemos aprender allí, no solamente en el campamento de Israel, pero en el tabernáculo también. Era el lugar de la morada de Dios, y esa morada de Dios, esa casa de Dios que ahora vemos, que es la iglesia. En el principio, pues Dios moraba entre su pueblo en el tabernáculo, luego moraba entre su pueblo en el templo, y ahora en el tiempo de la gracia Él está morando en un edificio que no es físico, como el caso del templo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero Él dice que somos casa espiritual, sacerdocio santo. Él mora en su pueblo, entre su pueblo. Vamos a ver las diferentes partes que tenía, o diferentes muebles que había allí en el tabernáculo. Y a lo largo de los estudios vamos a estar viendo un poco más en detalle algunos de ellos. Pero entonces la puerta estaba al oriente. Luego, al entrar por la puerta del tabernáculo, lo primero que uno se iba a encontrar era el altar. Luego estaba la fuente. Estaba luego entonces un primer velo sostenido por 5 columnas. Y al entrar en ese lugar santo iba a haber la mesa, el candelero y el altar de incienso. Y luego, tras el segundo velo, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el propiciatorio y lo que esto contenía. Vamos a ver más adelante un poco más acerca de esto. Pero entonces estas eran las diferentes muebles que habían allí en el tabernáculo. Entonces ese era el lugar de la morada de Dios. Ahora vamos a considerar por un momento el modelo. Era muy importante que las cosas fuesen hechas conforme al modelo. Uno va a ver que por lo menos 5 veces se expresa esta idea, conforme al modelo. Éxodo capítulo 25 y 26, en Números, luego en Hechos, luego en Hebreos. De manera que Dios le había dado a Moisés un modelo, unas instrucciones. Y uno va a ver, cuando uno estudia el tabernáculo, quizás a primera vista uno puede pensar que esto es una repetición innecesaria, pero no es una repetición innecesaria. Cuando uno lee las instrucciones de Dios, en los capítulos 25 al 30, al 31, y más adelante va a leer acerca de la construcción. Entonces, las instrucciones,
la construcción, y uno se va a dar cuenta, pero ¿por qué Dios está repitiendo lo mismo otra vez? Bueno, por supuesto, esas eran las instrucciones y bueno, no hay necesidad de decir otra vez lo mismo al momento de construir. Pero sí hay necesidad. Y Dios está dándonos una enseñanza muy importante. Es hacer las cosas conforme al modelo. Que Dios ha establecido las instrucciones. Y Dios está no siendo repetitivo, pero poniendo un énfasis y dando importancia al hecho de que Moisés se había asegurado de que todas las cosas que Dios había instruido o que Dios había mandado, tal cual, así como Dios las mandó, así Moisés las realizó, así Moisés las construyó. Y por eso te dice conforme al modelo. Lo leímos allí en el capítulo 25, capítulo 9, aunque no se dice conforme modelo, pero es esta idea. ¿Sí? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Entonces, Dios no le dio a Moisés simplemente una idea a grosso modo a ver qué y Moisés pues llevaba a cabo conforme a su habilidad y conforme a sus pensamientos. No, Dios le dio instrucciones específicas para cada una de las cosas que él iba a construir. Entonces no era para Moisés poner su opinión ni decir las cosas como a él le parecía que eran mejor, sino las instrucciones como Dios las había dado. Y había un propósito por lo cual Dios estaba haciendo esto así. Vamos a encontrar 23 veces en estos capítulos, del capítulo 35 al capítulo 40. En estos 5 capítulos, o 6 capítulos, 23 veces que las cosas fueron hechas como Jehová había mandado a Moisés. Está describiendo la construcción del tabernáculo. Y Moisés está poniendo mucho énfasis que cada una de las cosas, todo se había hecho como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo debemos reunirnos como iglesia? ¿Cómo deben ser nuestras reuniones? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué son las cosas que hay que hacer y qué cosas no hay que hacer? Todo debe ser hecho conforme al modelo, porque Dios nos ha dado un modelo. El modelo está en la palabra de Dios. ¿Cómo hacían las cosas los discípulos al principio? ¿Cómo era el funcionamiento? ¿Cómo debían hacerse las reuniones? ¿Cómo debía predicarse el evangelio? ¿Cómo debía ser la cena del Señor? Todas estas instrucciones que Dios dio en relación a la iglesia local, el bautismo, todos estos símbolos tienen un significado. Y la razón por la cual Dios está dando todas estas instrucciones es porque debemos hacerlo de la misma manera como Dios lo ha instruido. Tristemente, hombres como los hijos de Aarón pagaron un precio muy costoso por no hacer las cosas como Dios lo había mandado. Ellos vinieron y quisieron ofrecer a Dios incienso, que era un incienso extraño, o fuego extraño que no había mandado Dios, y murieron en el momento. ¿Qué fue lo que hizo David cuando quiso trasladar el arca? Él tenía muy buenas intenciones, él tenía un muy buen deseo, pero estaba haciendo las cosas de la forma incorrecta. Y entonces él utilizó un carro y cuando estaban andando en ese carro, uno de los hombres, extendió su mano porque los bueyes tropezaban y tocó el arca y murió. Y David tuvo que aprender esta lección de la forma, digamos, trágica y dura, de que las instrucciones que Dios da hay que obedecerlas como Dios las da. Después David entendió, eran los levitas que debían cargar, los sacerdotes que debían cargar el arca para llevarlo. No podía ser utilizado un carro nuevo. Y entonces uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo debemos reunirnos? En una ocasión un señor insistía de por qué en nuestras reuniones no estábamos haciendo las cosas como lo hacían todos los demás. Le preguntamos que pues nos pudiera mostrar dónde en la Biblia aparecían esas cosas que él estaba haciendo referencia.
Y no pudo ni siquiera mostrarnos en qué lugar aparecían esas cosas. Entonces nosotros no nos guiamos por lo que está haciendo las demás personas, porque nuestra responsabilidad está en cuanto a Dios y en cuanto a su palabra, y debemos hacer las cosas no como lo hacen las demás personas, no como a nosotros nos parece que va a atraer más gente, sino como el patrón, conforme al modelo que Dios nos ha establecido para predicar el evangelio, para reunirnos como iglesia, en cuanto al servicio, en cuanto a la reunión y todas estas cosas, que podamos hacerlo conforme al modelo. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas tiene un sentido de ser, tiene una razón de ser, mejor dicho, y un significado. Y uno va a poder pensar, bueno, pero ¿qué lógica tendría tener una sola puerta allí en el tabernáculo? ¿Por qué no poner una puerta en la parte de atrás y de manera que los de la tribu de Manasés y Benjamín y Efraín pudieran llegar más rápido y no tener que darle la vuelta completamente al tabernáculo? Pero por supuesto, cuando uno piensa en esta puerta, uno tiene que pensar en la única puerta, el acceso a Dios, el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No dijo yo soy una puerta, no dijo yo soy un camino, yo soy una de las muchas maneras que podemos hacer para acercarnos a Dios. Él es el único camino, Él es la única puerta, y solamente a través de Él podemos tener acceso a Dios. Y uno puede pensar en esta puerta, es sostenida por 4 columnas, y uno puede pensar en los 4 evangelistas que nos describen allí esta puerta de la salvación, el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos allí, estos 4 exponiéndonos de diferentes ángulos y desde diferentes puntos de vista la misma verdad de la maravilla del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único en quien podemos ser salvos. Esta puerta tenía que estar en el lado oriental del tabernáculo. Si se acuerda cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, dice que Él los sacó y puso al oriente una espada encendida que se revolvía por todos lados y unos querubines que guardaran el camino hacia el árbol de la vida. Entonces ellos tuvieron que salir de la presencia de Dios en el sentido hacia el oriente. Para poder volver a la presencia de Dios tenían que entrar por el oriente, y eso es la misma ilustración que se nos está dando allí en el tabernáculo con la puerta al oriente. El camino o el acceso a la presencia de Dios era a través del oriente. Y en una sola puerta de entrada que nos presenta estos diferentes colores, el lino, el blanco, y cada uno de estos colores nos hace pensar en algo en relación al Señor Jesucristo. El blanco en cuanto a su pureza. Está el azul en cuanto a su carácter divino celestial, aquel que viene del cielo. Está el rojo que tiene que ver con la sangre, y pensamos en los sufrimientos de la cruz y del Señor Jesucristo en el Calvario. Pero pensamos también en el púrpura, que es el color de la realeza, de los reyes. Aquel que ha nacido rey de los judíos es el que será llamado también rey de reyes, o vendrá como rey de reyes y señor de señores. Ahora vamos a ver algo sobre los materiales para concluir. Se mencionan aquí al principio de esta lectura que tuvimos, comenzando con el oro. Vamos a hablar un poco más acerca de esto. ¿Pero de dónde provenían estos materiales? Bueno, cuando uno lee el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice que ellos despojaron a los egipcios, le dieron el pago de todos estos años de esclavitud y de sufrimiento que ellos habían padecido allí en el pueblo de Egipto. Y ellos, esa victoria que Dios les dio, los sacó de Egipto, pero los sacó con grandes riquezas. Y esas mismas riquezas eran las que iba a utilizar el pueblo de Israel para ofrecerlo a Dios. Entonces, de lo que habían recibido de Dios, de eso mismo era lo que estaban dando y poniéndolo para el servicio y para la edificación de este santuario. Lo mismo uno va a aprender al momento cuando iba a ser construido el templo. Cuando David estaba haciendo los preparativos y estaba dejándole a Salomón todas estas instrucciones acerca de la construcción del templo, él le va a decir a Salomón que
o mejor dicho, va a decir a Dios en su oración, decirle a Dios, de lo que es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque así es como con nosotros, y no solamente en cuanto a lo material y en lo que nosotros damos, y nuestra ofrenda al Señor debe ser de lo que hemos recibido del Señor, porque al fin y al cabo lo estamos recibiendo de Él. Pero en todo nuestro servicio, los mismos dones espirituales que utilizamos para la edificación o para el servicio de Dios, ¿quién nos lo dio? Los dio Dios. Dios es el que capacita a los creyentes para este servicio, y estos mismos dones que Dios nos está dando son los que nosotros ponemos para la disposición y para la edificación del pueblo de Dios y para la predicación del Evangelio. Todo lo que recibimos de Dios, esas bendiciones que recibimos de Dios, lo damos en cuanto al espiritual y en cuanto a lo material. Pero ¿cómo fueron ofrecidos? Fueron ofrecidos de corazón. Dice, todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. No era una obligación, no era algo que ellos estaban siendo forzados y con torcerles el brazo para que dieran y había que cumplir con esto, o como un requisito que ellos tenían que cumplir. Era algo voluntario, era algo que de corazón el pueblo iba a ofrecer, iba a desear dar para Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo redimido. Era un pueblo que había comprendido de dónde había salido, del lugar de esclavitud, para venir a adorar y a alabar a Dios y servir a Dios. Y sabía que de todo lo que Dios nos ha dado, qué bueno es que nosotros podamos tener ese mismo deseo de querer darle todo a Él. Todo para Cristo. Aquel que lo dio todo. Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. O aquella parábola de aquel mercader de perlas, que él estaba buscando la perla preciosa y al encontrarla, dice que vendió todo lo que tenía y compró aquella perla. Él lo dio todo por nosotros. Como nosotros también no deberíamos también buscar de corazón, de buena voluntad, porque Dios ama al dador alegre, darle también a Él. Fruto de labios que confiesen su nombre. Alabanza para Dios y también de lo material. Y ese es el principio que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en relación a la ofrenda. 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 y 9 tiene que ver con la ofrenda voluntaria de corazón, darlo a Dios. ¿Y cuáles eran estos materiales? Vamos a ver, solo para mencionarlos, vamos a encontrar más o menos en este mismo orden que se describen aquí en Éxodo 25. Estaba el oro. Habían cosas que eran de oro, y el oro tiene que ver con aquello que es divino, aquello que es de Dios. Y vamos a aprender a medida que estudiemos cada uno de estos muebles algo más acerca de este significado. Pero la plata tiene que ver con la redención, y allí habían basas de plata para las columnas en el lugar santo, o entre el lugar santo y el lugar santísimo, para las tablas que estaban alrededor del santuario, para las columnas que estaban en la parte de afuera, tenían capiteles de plata, y tiene que ver con la redención. Pero había cosas de bronce también, como el altar, las basas de las columnas en el atrio o la fuente. Y el bronce nos habla acerca del juicio, como en la cruz el Señor Jesucristo llevó este juicio. Pero nosotros como creyentes, allí estas columnas que iban alrededor del atrio, figura de los creyentes, en nuestra base en la justicia de Dios. Como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con los capiteles de plata, la figura de la redención, como dice también en Efesios capítulo 1, en el amado, en quien tenemos redención por su gracia, el perdón de pecados. Entonces allí vamos a encontrar esos significados en estos materiales. Pero allí vamos a ver otros materiales que eran utilizados en la puerta y en los velos. En el velo y en una de las cubiertas del tabernáculo, del santuario, vamos a hablar un poco más acerca de eso. Ya hemos hecho algo de referencia en estos colores: azul, púrpura, carmesí y el lino fino. Estaban las cubiertas. Va a mencionarse aquí también pelo de cabra
pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones para la cubierta del santuario. Estaba la madera, tenía que ser madera de acacia, y habla acerca de la humanidad, de lo que es humano. Podemos pensar en la humanidad del Señor Jesucristo y vamos a ver algunas de estas cosas más adelante. Se menciona también el aceite para el alumbrado, las especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Estas cosas tienen que ver con las vestiduras del sacerdote, y el aceite para la unción y el aceite para las lámparas en el candelero y el incienso allí en el altar del incienso. Entonces, estos son más o menos los materiales, y cada uno de ellos hay significado en cuanto a lo que ellos representan, y vamos a estar viendo a lo largo de los demás estudios cada uno de los significados. Entonces, en cada uno de estos estudios vamos a tomarlo básicamente en dos partes. La primera, las instrucciones, de acuerdo, para explicar lo que se está descrito allí en las instrucciones y en la construcción en Éxodo capítulos 25 al 40. Y luego vamos a notar entonces alguna lección espiritual que vamos a aprender en cada una de estas cosas.